día más a nuestro programa Apasionados por la Biología. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es el genoma. ¿Sabían que hay diferentes tipos de genoma, ya que el núcleo de la célula no es el único que contiene ADN, sino que la mitocondria tiene su propio ADN y los cloroplastos también tienen ADN? Bueno, vamos a hablar sobre las diferencias de esos tipos de ADN con ayuda de tres biólogos que son nuestros invitados especiales el día de hoy. Está el biólogo Daniel, que nos hablará sobre el genoma nuclear, el biólogo Manuel nos hablará sobre el genoma mitocondrial y el biólogo Andrés nos hablará sobre el genoma cloroplástico. Vamos a empezar con Daniel. Buenos días. Primero que todo, yo quisiera saber qué es un genoma. Bueno, en efecto, el genoma nuclear, como su nombre bien lo indica, es el conjunto de la información genética almacenada en el núcleo. Recordemos que el núcleo es un organulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas y que tiene como principal función proteger los genes. Esta información genética se encuentra codificada en secuencias de nucleótidos que conforman la macromolécula de ADN. ¿Sí? Entonces, cada nucleótido está constituido de un azúcar, en este caso es la desoxirribosa, que se une a un fosfato y a una base nitrogenada, ya sea adenina, timina, citosina o guanina. Estos nucleótidos se unen entre sí a través del grupo fosfato para formar una hebra, y dos hebras se mantienen unidas por enlaces no covalentes entre bases nitrogenadas para formar una doble hélice. ¿Sí? Entonces, imaginemos el gran tamaño de la molécula de ADN que contiene 3.000 millones de nucleótidos. Es por eso que esta en la célula tiene que estar compacta. En el caso de los humanos, toda esta información se compacta en 46 cromosomas. Ahí está almacenada toda esta información. ¿Cómo? El orden de las secuencias de las bases en el DNA es el idioma que utiliza la célula para almacenar la información necesaria para sintetizar RNA y proteínas. ¿Sí? Sin embargo, esta información no está únicamente presente en el núcleo, por lo que el investigador Manuel Reyes creo que tiene algo más que hablarnos acerca de la mitocondria y su genoma. Gracias, Daniel. Ahora vamos con Manuel, que nos hablará sobre el genoma mitocondrial. Cuéntanos un poco sobre esto, Manuel. Buenos días, mi nombre es Manuel Reyes, biólogo experto en genoma mitocondrial. Lastimosamente por la pandemia mundial que estamos viviendo actualmente no los pude recibir en mi laboratorio subterráneo, pero he preparado unas imágenes para que podamos ver gráficamente lo que es la mitocondria y el genoma mitocondrial. Bueno, aquí podemos ver una ilustración de la mitocondria. La mitocondria es un organelo de posible origen endosimbiótico que se adaptó al nicho intracelular para aumentar su tasa de reproducción y de transmisión a las células hijas. Se encuentran todos los seres eucariotas aerobios. La mitocondria posee su propio material genético, que en esta ilustración está denotado con este color morado, y toda la maquinaria para fabricar RNA y las proteínas que ella necesita. Si nosotros nos acercáramos a la cinta morada que les mostré anteriormente, podríamos ver el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial fue descubierto por Margrit y Sylvain Nas, utilizando microscopía electrónica y un marcador sensitivo para el DNA mitocondrial. La estructura del DNA mitocondrial es circular, como podemos ver, similar a la del genoma bacteriano. Está constituido por una doble hebra. La característica estructural más sorprendente del DNA mitocondrial es que los genes están situados uno después del otro. No posee casi intrones. El DNA mitocondrial solo posee un 3% de secuencias no codificantes. Como les dije anteriormente, está en todas las células eucariotas aerobias. Eso quiere decir en hongos, plantas, animales. La mayor diferencia que hay entre el DNA mitocondrial en estos tres tipos de organismos es que en los animales el DNA mitocondrial codifica algún producto en casi toda su extensión, mientras que el genoma mitocondrial de los hongos y de las plantas existe largas secuencias donde no codifica ningún producto. El genoma mitocondrial de los animales
es menor a 20.000 pares de bases. Y por otro lado, los hongos pueden tener cerca de 80.000 pares de bases, mientras que las plantas pueden tener de 100.000 a 2 millones de pares de bases. Y para terminar, en los mamíferos, el genoma mitocondrial se transmite de hembra a hijo, como lo podemos ver en este diagrama. En el ser humano, el DNA mitocondrial contiene 16.569 pares de base y codifica 2 RNA ribosomales y a 22 RNA de transferencia que se utilizan en la síntesis de proteínas dentro del organelo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Manuel. Ahora, por último, vamos a hablar con el biólogo Andrés, que nos explicará acerca del genoma cloroplástico. Andrés, por favor, cuéntanos. Sí, claro, Andrea, te voy a comentar qué pena me coges acá en el laboratorio. Primero que todo es importante recalcar algo, y es que no es simplemente el genoma cloroplástico, ¿sí? Con eso hacemos referencia al genoma de todo plastidio, llámese cloroplasto, cromoplasto, amiloplasto, leucoplasto, cualquier plastidio entra dentro de esta característica. Sin embargo, nos enfrascaremos únicamente en el genoma del cloroplasto, ¿ok? Primero es bastante importante hacer una aclaración de qué es un cloroplasto. Los cloroplastos son organelos celulares que se encuentran principalmente en organismos como las plantas, cianobacterias o algas verdes, y básicamente su función es realizar la fotosíntesis, realizar los procesos fotosintéticos que se llevan a cabo dentro de dicho organismo. Bueno, al igual que las mitocondrias, al observar la matriz, el estroma de los cloroplastos, nos podemos dar cuenta de que allí poseen estructuras moleculares de ADN, ADN de doble hélice y circular, y también presentan ribosomas, lo cual es una característica pues, muy común de organismos procariotas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la razón de que ocurre esto es que el origen del cloroplasto viene de una relación endosimbiótica entre un organismo y una bacteria, la cual era fotosensible, la cual era fotosintética. Entonces, pues dicho organismo fagocitó en un momento esta bacteria y comenzó un proceso de endosimbiosis entre el uno y el otro. Por eso es que pues presenta estas características de tener su propio ADN llamado pues ARNCP, y aparte de eso presenta ribosomas. También es importante aclarar que la mayoría de entre los 2.000 a 3.500 polipéptidos que conforman el cloroplasto son codificados por el ADN celular y son sintetizados en el citosol, por lo cual necesitan de una maquinaria de transporte intracelular muy compleja para pasarlos del citosol a donde se va a dar dicho organelo. Como pudimos observar, existen grandes diferencias entre el genoma mitocondrial, el genoma cloroplástico y el genoma nuclear, como por ejemplo que en el genoma mitocondrial y cloroplástico son de tipo uniparental, es decir, solo se hereda el genoma de la madre, mientras que en el nuclear se hereda tanto el de la madre como el padre, porque este es biparental. Otra característica es que la molécula de ADN del genoma mitocondrial y del genoma cloroplástico es circular, mientras que la molécula del ADN nuclear es de tipo lineal y este tiene a los extremos libres. Otra diferencia es que mientras que las mitocondrias y los cloroplastos tienen varias copias del genoma dentro de ellos, el núcleo solo tiene 2 copias de genoma por célula. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, espero les haya gustado el episodio de hoy. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguir.